desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, en los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Habíamos quedado hace algunos programas en hablar sobre el cerebro. Algunos de los invitados estaban en ese programa anterior, otros se agregan hoy, y vamos a hablar sobre el cerebro, vamos a hablar sobre algunas lecturas recomendadas y sobre inteligencia artificial. Y empecemos por lo primero, por el cerebro lector, que es una arista del concepto del cerebro que nos toca muy de cerca. Estamos en una librería, estamos rodeados de libros. Entonces ese cerebro lector no es que desde que el ser humano es un ser humano pensante, tuvo la capacidad de leer. Eso se fue desarrollando en la historia recientemente. El cerebro no estaba preparado para eso. Y este libro, El cerebro lector, de Stanislas Dehaene, plantea lo siguiente. Dice, ustedes están leyendo esta contratapa como si fuera lo más natural del mundo. Todos damos por hecho que un conjunto de marcas, líneas y espacios sobre el papel significan algo, y tendemos a olvidar que el acto de leer es una auténtica hazaña. Más asombroso resulta si consideramos que leemos usando un cerebro que evolucionó mucho tiempo antes de que se inventara la escritura y lo hizo para fines completamente diferentes. Y yo les pregunto si ustedes tienen conciencia de que esto de leer es un privilegio que nos pertenece solo a los seres humanos, porque quizás los animales pueden descifrar algunos códigos, hacer algunas asociaciones lógicas, pero esto tan complejo que es leer, esto nos pertenece solo a nosotros. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Dime tú, Andrés. Bueno, yo considero que con el paso del tiempo, más que una hazaña, en el ser humano se ha vuelto una costumbre, porque al principio uno pensaba que el ser humano no estaría dispuesto a aprender esa hazaña, pero con el paso del tiempo, ya como que el cerebro se fue acostumbrando y cada vez, mientras más años pasan, el cerebro humano ya está modificado y ya está actualizado para eso. Más complejo, exacto. ¿No? En los periodos anteriores de la historia, para el ser humano era algo histórico, una hazaña, pero para los seres humanos de hoy en día, yo no considero que eso sea tal hazaña, porque ya el cerebro aprendió y se modificó a sí mismo para poder aprender a leer. Exactamente, decía Briceño Guerrero que teníamos que agradecer a los analfabetas porque inventaron la escritura. Y yo, bueno, ¿verdad? Que nos inventaron la escritura no sabían leer, primero no sabían leer. Usted ayer también dijo, en el día de la inauguración, dijo que había que reconocer a los analfabetas que nos inventaron la lectura y la escritura, y gracias a ellos es que en esa necesidad de explorar ese misterio que son las palabras, ahora podemos leer y escribir. Pero ¿cómo se dio cuenta usted de que las palabras eran importantes y de que leer era importante, era algo trascendente? ¿En qué momento? Bueno, ese libro que usted me dice que está leyendo y que le gusta, la experiencia mía de reconocimiento está allí, recordando los momentos de la infancia en que yo descubrí el valor de las palabras. ¿Tú qué dices, Gypsy, de esto, de este cerebro lector? Bueno, además de lo que están proponiendo ustedes, que tiene mucha validez, a mí lo que me pone a pensar este inicio del programa es el acceso que tenemos nosotros para la lectura. Antes era una hazaña, o sea, en la Edad Media era una hazaña, sí. Pero ¿quién podía acceder a un libro en la Edad Media? De hecho, eso era propiedad sagrada, propiedad súper cuidada. De hecho, cuando querían hacer una guerra y eliminar una cultura, los quemaban. En cambio, ahorita nosotros podemos leer en cualquier parte. Sí, no solo sobre papel. Leemos en el teléfono, no solo leemos en el papel, leemos en el teléfono, leemos una valla, leemos en todas partes. Hay librerías en todas partes, hay ferias del libro todo el tiempo en todas partes. O sea, tenemos un acceso, compramos libros por redes sociales. Sí. Tenemos un acceso a la lectura tan libre que se convierte en una cotidianidad, que era lo que tú estabas planteando, pero también es el acceso al objeto. Exactamente. El objeto que nos permite esa lectura. Que nos permite leer. ¿Tú qué dices? Bueno, a mí me parece que... O sea, nunca lo había pensado de esa forma. Se me hace como muy normal la idea de poder leer. Pero sí, es una locura pensar que hayamos llegado a este punto donde todo el mundo básicamente puede leer, pues. O
sea, es como algo tan común, tan usual que no lo pensamos dos veces. Y todo el mundo puede leer, hombres y mujeres pueden leer, porque en una época a las mujeres no se les permitía leer, porque se van a volver locas, ya no pueden estar haciendo eso, ya tienen que estar tejiendo y bordando y no pueden leer, no pueden pensar. Eso es una cosa que también nosotros tenemos que, O los que no eran religiosos, además, sí, si no porque eran sacerdotes, si no eran obispos, si no eran, no tenían no acceso a los tenían libros acceso a tampoco. y tampoco había libros así, La gente sin dinero en general Además, exactamente. no solo no tenían acceso, sino que No tampoco sabían podían leer aprender, y no exacto. sabían leer. Y yo me acuerdo cuando se estudia la época en la que llegaron los españoles aquí a hacer desguace, si un indio aprendía a leer y a escribir, le cortaban la lengua, le cortaban las manos. ujú. Usted no puede aprender a leer. A los esclavos no se les permitía leer porque leer nos hace pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, para mí la verdad, opino que en su momento uno no tenía, por lo menos yo ahorita, tú me lo dices y es verdad, es como que, wow, de verdad antes era como una locura tener un libro en tus manos, saber leerlo, porque tú te ves a poner a leer libros de antes y la gente ni siquiera sabía leer, era como que, sí, tenían el libro en sus manos, pero ni siquiera sabían leer. Es una cosa que solamente los de alta cuna, por decirlo así, Sí, eran los únicos que tenían ese privilegio. es cierto. ¿Y tú qué dices? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que es un privilegio que todos tenemos ahora. Bueno, realmente no, pero ahora que lo pones de esa manera, sí me parece como tan acostumbrado, algo que el cerebro ya ha hecho me- y lo tenemos tan normalizado, por decirlo de alguna manera, que es como, es muy, Es algo sí, natural. exacto, ya se siente como algo natural y no tanto como un logro, pues, o una Ustedes saben hazaña. cuando uno se da cuenta de lo que significa el descifrar los símbolos, o esas palabras, esas letras sobre el papel o sobre la pantalla. Si tú, por ejemplo, no sabes hablar chino, no sabes hablar ruso, y vas a visitar esos países o ves un libro en chino, en ruso, y dices, oye, pero ¿y qué es esto? No tienes ni una pista para saber qué es lo que está ahí. Entonces, yo digo, debe ser frustrante para un analfabeta tratar de entender y no entender. Entonces, el cerebro lector tiene sus características que el ser humano así ha ido desarrollando a través de los siglos. Y entonces les voy a leer solo algunos pasajes para volver a hacer una ronda de opinión. Dice, el procesamiento de la palabra escrita comienza en nuestros ojos. Solo el centro de la retina tiene una resolución precisa para permitir el reconocimiento de las pequeñas letras. Por eso es que nosotros vamos moviendo los ojos, porque es el centro del ojo el único que sabe leer. Yo no me había puesto a pensar Claro, en si lees eso. en árabe, lees de aquí para allá, y si Claro. lees en chino, lees de aquí para acá. Exactamente, exactamente. Pero ese movimiento es del centro del ojo nada más. Toma solo pocos meses aprender a leer, no es tan complicado. Siendo un proceso tan complejo, no es tan complicado. Y es diferente, eso es otra cosa que él aquí hace diferencia. Los cerebros de los lectores chinos son diferentes a los de los lectores rusos, a los de los lectores que leen en español, en inglés. Cada idioma nos exige cosas diferentes. ¿Se habían puesto a pensar en eso? En cierto punto, yo considero que cada idioma tiene como su Particularidad. particularidad, pero todos los idiomas concuerdan en una misma base, en sujeto, verbo, predicado. En Y eso es comunicar. exacto. Todos los idiomas tienen esa misma estructura y es algo que el ser humano, sea chino, ruso, cualquier nacionalidad, tiene programado en su cerebro. Que primero va el sujeto, luego el verbo y luego el predicado, en cualquier idioma. O sea, porque todos los humanos solemos decir, correspondiendo al idioma, yo como carne, es un ejemplo. Pero no dicen yo carne como. En cualquier idioma pasa lo mismo, sujeto, Bueno, verbo y predicado. Yoda Claro. sí lo dice. ¿Quién? Yoda. Carne como yo. Claro, pero más o menos el mismo procesamiento lógico. Cada idioma tiene su. ¿Y tú qué dices? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que como que cada cerebro de cada cultura tiene sus particularidades, el cerebro lector. Realmente no sabía que usen como una diferencia intrínseca
en la forma en la que uno piensa a la hora de leer en diferentes idiomas, pues. No sé. Fíjate, porque el chino de cifras son ideogramas, no letras. Los chinos son dibujos que tú tienes que decodificar. Qué increíble, ¿eh? Es divertido. ¿No te habías puesto a pensar en eso? Sí, bueno, los ideogramas son como palabras hasta cierto punto. Es raro. Son ideas. Sí, Porque son palabras que luego cambian significado si tienes como otras palabras al lado. sí, es toda una complejidad. Ah, Gypsy. Sí, bueno, y además dentro del mismo idioma y dentro del mismo lenguaje somos diversos lectores, Sí, porque están los que leen más rápido que otros, los que comprenden un poco más rápido que los otros. Yo, por ejemplo, veo la página completa y ya no necesito ir línea por línea para ya tener una idea, pero hay quienes sí tienen que leer o incluso varias veces, ujú, aunque hablemos el mismo idioma, aunque estemos aquí sentados los dos, compatriotas, tú, amigos, familia, todo. Pero cada lector es diferente, cada cerebro lector es distinto, independientemente del país, del idioma o del lenguaje. sí. ¿Ustedes qué dicen? Porque este es un libro que hay que leer con calma. Este es un libro que se puede compartir. Ustedes lo pueden entender sus padres, que son especialistas, lo pueden entender los jóvenes. Este es un libro sumamente interesante por lo detallado de la investigación de él, que además tiene muchas referencias históricas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Los cerebros de ustedes funcionan diferente cuando van a acercarse a una lectura y son hermanos. Sí, por lo menos Manuela y yo estudiamos chino, ¿no? Entonces uno se da cuenta de lo difícil que es el español cuando comienzas a aprender otra lengua. Porque yo por lo menos ahorita el chino en parte de habla se me hace fácil porque no usa tiempo pasado, tiempo presente. O sea, es como que con solo una palabra tú ya dijiste que pasó o va a pasar. Pero en español no es así. En español tú tienes una palabra para cada cosa y no es que puedes complementarla con algo para que se entienda. A juro tienes que saberte mucho vocabulario para poder hablar normal, Sí. ¿entiendes? Increíble. El otro es el contexto de la palabra. Por ejemplo, la palabra claro. coso o cosa. Para nosotros aquí la cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa. O decir, me da cosita. O sea, todo el mundo en español sabe que es me da cosita, pero nadie puede describirlo. Eso es lo que Claro, ahí viene la parte de la traducción, que eso es otro temazo. Y la ¿Qué- interpretación. ¿Y tú qué dices? Bueno, me parece súper chévere la diversidad y que no se puede decir tipo, este es un cerebro y así funciona y que todo sí funciona. Todo igual. Exacto, porque como dice mi compañera, todos funcionan de diferente manera y todos piensan de diferente manera y también haciendo diferentes cosas, como leer, cocinar o Cualquier divertirse. pues. actividad. Vamos a hablar de algunos libros, que dan la vuelta a todos estos temas en cuanto a la exposición excesiva a las pantallas de la que todos somos víctimas en la próxima parte del programa, refiriendo dos libros de los que se ha estado hablando mucho en estos tiempos. Veamos parte de la conferencia reciente sobre estos temas dictada por la ministra Gabriela Jiménez Ramírez en Fitelben, disponible completa en Instagram, @MinCiencia y Tecnología_VE. Ingenierías de la ciencia. Y por supuesto, como pueden ver por rostros y las edades, ellos son nativos digitales. Es decir, que les va a tocar disfrutar y compaginar con un mundo en donde las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones, la informática, la computación cuántica, la inteligencia artificial va a gobernar y determinar muchos elementos. Yo voy a ir pasando una serie de láminas, que es un pequeño resumen que les hicimos, para compartir el estado del arte hoy de la inteligencia artificial, que se está moviendo cada nanosegundo. No podemos decir que se mueve a diario, sino cada nanosegundo, de una forma muy acelerada. Y es parte de las dinámicas hoy de la ciencia y la tecnología y de cómo se impregna la industria, la economía, lo cotidiano. En la primera lámina, la siguiente, por favor. Fíjense que hoy la inteligencia artificial, y esta es una gran reflexión que está a la puerta de la discusión mundial, es un actor de la geopolítica del planeta. Hay que premiar el talento, hay que promover el talento. Pensar no puede ser un lujo. Pensar hoy es una necesidad fundamental
de soberanía para Venezuela, para la patria, para el bienestar de nuestra juventud, para nuestras familias, para el pueblo, para la industria venezolana. Siguiente lámina. Yo quería cerrar con esto. En la era de la inteligencia artificial, conviene recordar que el dispositivo tecnológico más moderno y sofisticado está aquí. Y pesa 2,5 kilos. Y se llama cerebro. Cerebro. Hay que entrenarlo todos los días, cada nanosegundo. Y que gran parte de sus infraestructuras que no gobiernan son las emociones. Son las emociones humanas. Yo no sé si hubo chance de traer estos tabloides. 1, 2, 3. Para terminar. Hace 48 horas el gobierno de Donald Trump firmó con el Reino Unido una agenda colaborativa de innovación tecnológica de 2.500 millones de dólares. 2.5 millardos, perdón, 2.5 millardos de dólares. Busquen la fecha, hace 48 horas firmaron en el Reino Unido. Y tienen 3 principios fundamentales: inteligencia artificial, energía nuclear y computación cuántica. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Aló? Fuentes de energía, ¿para qué? Para los centros de datos. Fuente de energía para los centros de datos, ¿entienden? Ajá. Entonces, ¿para qué la energía nuclear? Fuente de energía. ¿Por qué la computación cuántica? ¿Por qué la computación cuántica? Pásame a los centros de datos un momento. Y ya se la pongo a correr. ¿Por qué la computación? Bueno, esperamos que hayan quedado tan enrollados como todos nosotros hemos quedado dándole vueltas aquí a los temas. ¿Te faltaba decir algo? Sí, bueno, yo considero que más allá de la parte de que cada cerebro, de repente un chino, un ruso es distinto, pero hay algo que los conecta a todos y que va más allá de la nacionalidad, que yo considero que también es parte fundamental de la lectura, que es la lectura de la música. Tanto en Rusia y en China, Igual. todo es igual. Sí. En Venezuela, en Estados Unidos, todo es igual. Es universal. Exacto. Y es algo que conecta a todas las nacionalidades y que es una parte del cerebro que está desarrollada para todos. Bueno, se llama la música el lenguaje universal, por eso es. ¿Y tú qué decías? Que te habías quedado pensando también en otras cosas, que el desarrollo histórico del lenguaje. Ah, sí, me parece que lo más interesante, más que la evolución del cerebro lector como tal, me parece que, o sea, la evolución del lenguaje y de cómo, y de la lectura y de los libros como tal, o sea, cómo llegamos hasta este punto, pasamos de ni siquiera tener lenguaje verbal a tener lenguaje escrito y lenguaje verbal y no verbal de todas las formas posibles, pues me parece que es lo más... Es impresionante. Es un tema, por eso les digo que aquí vamos a salir con más preguntas que respuestas. Hay 2 libros, 2 planteamientos generales y que quisiéramos que quedaran en la mente de todos. Un libro se llama La fábrica de cretinos digitales. Los peligros de las pantallas para nuestros hijos, de Michel Desmourguet. Y el otro libro del mismo autor se llama Más libros y menos pantallas. Cómo acabar con los cretinos digitales, de Michel Desmourguet. ¿Por qué digo esto? Porque resulta, y voy a tomar un planteamiento que tú hiciste el programa pasado, y hacían todos, creo. ¿Por qué leen ustedes en redes? ¿Por qué prefieren ustedes leer en redes en algunos momentos? Y todos decían, es que cuando leo en redes me descanso, me entretengo, me evado de los problemas, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú lees en pantalla, no estás teniendo la exigencia de cuando lees en el libro. Porque cuando tú lees en pantalla, el cerebro va a percibir lo mismo que cuando tú estás viendo televisión o estás viendo una película. Te está dando. Pero tú no estás trabajando activamente como cuando lees un libro de papel. Porque cuando tú lees en pantalla,
tú percibes como si fuera un video. Y esta cantidad de mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes que estás todo el tiempo recibiendo y dándole y dándole y dándole a la curiosidad, te hacen que cuando tú te quieres concentrar te pones nervioso. Uy, no, tengo como 5 minutos leyendo lo mismo, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Verdad? Que da como, o estás hablando con alguien, ay, que se calle, que habla demasiado, no puede ser, no puedo hablar por teléfono, tengo que saber más, más, más. Este libro que se llama Aceleración habla de eso. Estamos viviendo en una época de una gran aceleración y yo creo que es hora de poner el freno, es hora de poner el freno, porque no es posible que nosotros nos dejemos llevar, porque ya eso es así y nos tenemos que resignar a que nos estamos volviendo unos cretinos en el sentido de que el autor se refiere a los cretinos como personas que no tienen ideas Criterio. propias, personalidad propia, deja que otros piensen por ellos. Desde tiempos tan atrás en la historia, como en los tiempos de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, ya él nos decía que lo que tú no entiendes no te interesa, y lo que no te interesa y tú no entiendes no te va a llegar. Entonces, si tú vas rápido por la información, no vas a entender, no vas a percibir nada de lo que el autor te quiere expresar, de lo que la otra persona te quiere transmitir. No sé tú, Gypsy, que tú me decías el otro día, bueno, me decías siendo profesora, esa es la realidad, Maricira, cuesta que la gente se concentre en un tema, pero no podemos poner el freno. Claro, lo que pasa es que la lectura en papel es una experiencia inmersiva Sí, y eso te genera una gran responsabilidad. La responsabilidad de que tú tienes que tener un espacio para leer, una iluminación para leer, una atmósfera para leer. Además que tienes la experiencia sensorial, porque es la textura del libro, es el aroma del libro, es tenerlo contigo, tiene un peso en tu bolso, en tu cartera, o sea, tú lo llevas en la mano, más allá del teléfono, o sea, que uno tiene el teléfono, uno Sí. ya, y uno está acostumbrado a su teléfono para varias razones, pero el libro es único, o sea, tú con el teléfono llamas, recibes, no sé qué, pagas, haces un montón de cosas, pero el libro es la experiencia del libro. Entonces, romper con tu rutina para sentarte a leer te genera una responsabilidad que a algunos les hace temer o no les ponen hace nerviosos. conectarse, se ponen nerviosos porque se distraen con cualquier cosa, etcétera. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, leer es como ir al gimnasio, pero Claro. con el cerebro. Claro. Es estás un tema de entrenando los rutina, músculos. es un tema de entrenamiento, y es un tema de compromiso y de disfrute. Bueno, Si tú vas a un gimnasio a hacer ejercicio, tú sabes que lo haces por salud, que lo haces por imagen, porque no vamos a negar, que lo haces porque, bueno, que quieres generar alguna cosa en ti, pero también lo haces por disfrute. claro. Por disfrute, por desconectarte de otras cosas, etcétera, porque te relaja. Bueno, lo mismo es leer. Claro, y además volviendo a lo que decíamos que leer en papel, que además. sí, porque que mentira que tú te vas a leer un libro una noche seguida en un teléfono. no, Tú cansa estás leyendo más. y te aparece la burbujita Sí. del Telegram, la burbujita de Cansa no sé y qué. te distraen todas las cuestiones Cambias la pantalla y listo. En cambio, con el libro está el libro y tú. Exactamente. Y decíamos eso del el centro del ojo que se va moviendo, bueno, como sea según los idiomas, pero eso es un músculo que se entrena también, es un entrenamiento que tú tienes. Entonces no sé si estas inquietudes que se han estado expresando en distintas plataformas de menos libros, de menos pantallas, perdón, más libros, de que lo digital pone a la gente tonta. ¿Usted cree que eso es una exageración? Yo, la verdad, considero que es un proceso de adaptación que ha tenido el ser humano. Así como también aprendimos a leer libros en papel, poco a poco el ser humano se ha acostumbrado a tener la pantalla y en muchos humanos se ha vuelto una necesidad, lo cual considero que puede ser algo exagerado y que muchos humanos, muchas personas han logrado dejar esas distracciones a un lado y tener un verdadero enfoque, lo cual es algo, una hazaña que un humano, una persona tiene que conseguir para tener ese estado pleno mental. Entonces no es una exageración esto, pareciera, porque incluso tiene consecuencias físicas. Partes del cerebro se pueden dañar en lo que se llama brain rot por la excesiva exposición a las pantallas. Entonces,
Tomando en cuenta todo esto, ¿te parece exagerada esa advertencia de Michel Desmourguet? No, no me parece una exageración. O sea, me parece que el problema no es inherente a las pantallas, es un tema del contenido que se consume. También. Me parece que el contenido en su mayoría está creado para retener tu atención, pero no dejarte nada. Entonces, Para distraerte. más que para distraerte, no, para que te mantengas concentrado en eso. No, no, pero En ese para contenido, distraerte de temas otras cosas, importantes. exacto, Ujú. sí. Me parece que leer en pantallas y leer en libros no es tan diferente como la gente dice. Me parece mucho más cómodo leer un libro, eso sí. Te cansa menos la vista y el tacto es es más disfrutable. Pero a mí me ha tocado leer en pantallas, ya sea que sí, porque no tengo los libros en papel Sí, por necesidad. o porque me da flojera ir a comprarlos, Ujú. o porque es que es una saga larga y bueno, o sea, me los leo y me los disfruto y me concentro igual. Pero si puedo elegir, obviamente, prefiero El papel. en papel. El papel. Bueno, vamos a hacer un corte. Empezamos la próxima parte con las reflexiones de ustedes en torno a estos libros. Si es exagerado esta preocupación de Michel Desmourguet acerca del exceso de exposición a las pantallas, y empezamos a hacerle preguntas a la profesora Gypsy Gastelo sobre inteligencia artificial. Ya venimos con más de la librería mediática. Los libros comentados en este segmento han sido recomendados en Venezuela por el presidente Nicolás Maduro. Más libros, menos pantalla. Más conversaciones familiares y humanas, menos pantalla. Más pensamiento y análisis propio, menos pantalla. Es una batalla. Parece que a veces fuera una exageración, no es exageración. Salvemos a la humanidad. Menos pantalla para salvar a la humanidad. En otros países, como en Estados Unidos, según denuncia el documental Los Bibliotecarios de Kim Snyder, estrenado en 2025 en el Festival de Cine Independiente Sundance, se censuran libros y se persigue a los bibliotecarios que los recomiendan. I would like to know how the history of the KKK is pornographic. We have a movement within America that has decided that school boards are now where they want to push their agenda. This stuff is coming into your schools, and it's probably already there. You're coming for teachers and librarians, and they know it. This is a spiritual war. Our goal is to spread this to other communities. This is about taking away rights. I'm here today to implore you to listen to librarians. What is going on? This can't be America. No, this can't be America. Bueno, había unas consideraciones que quedaban del segmento anterior que nos quieren compartir nuestras amigas, y luego ahora vamos a hacer algunas preguntas a Gypsy sobre inteligencia artificial. No vamos a agotar los temas hoy, es imposible. Lo que queremos es que ustedes también se hagan preguntas y que las busquen en fuentes confiables como los libros. A ver, ¿qué te inquietaba a ti de lo de si era exagerado o no pedir más libros y menos pantalla? Bueno, para mí es una cosa, tiene 50 y 50, ¿me entiendes? Es como que si la gente no viera tanto tiempo las pantallas, no habría necesidad de traer más libros y menos pantallas. Si la gente supiera cómo manejarlo de manera en que no afecta al cerebro, no habría necesidad de hacerla, de no tenerlas, por decirlo así. Entonces, uno puede leer como uno quiera y uno también puede estar en el celular. El problema es cuando se hace en exceso. Mi hermana siempre dice que todo en exceso es malo. Claro. Si por lo menos no hay una sola cosa que en exceso sea bueno, no hay nada. Entonces, es una cosa de que si tú lo quieres quitar, ese no va a aliviar el problema. El problema principal es en querer estar más de lo que debería. Sí, dosificar la lectura en libro y la lectura en papel y la lectura en pantalla. Y tú decías, y así vamos a llegar al tema de inteligencia artificial, que tú podías hacer un buen uso de la inteligencia artificial aprovechándola como una herramienta, que es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, porque la inteligencia artificial debería ser usada como, por ejemplo,
Yo que soy aún estudiante y cuando tengo exámenes hago uso de la inteligencia artificial para hacer como un método de estudio que yo hago como fichas y a partir de las fichas le pido a la inteligencia artificial que me haga ciertas preguntas y yo misma las voy contestando. A que ella te pregunte a ti, no tú a ella, sino que ella te pregunte a ti. Exacto, no, Exacto. claro. Bueno, eso es un buen uso de la inteligencia artificial, pero tú tenías alguna inquietud para preguntarle a ella, porque él estaba preguntando que si Gypsy era profesora universitaria, que si ella usaba esas técnicas con sus estudiantes y a partir de ahí tenías una inquietud. Quería saber cómo hacía usted para los estudiantes puedan utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y no como algo que les resuelva todo. Bueno, lo primero es a nosotros como profesores y profesoras que tenemos muchos más años que ustedes, que nacimos en una época distinta a la de ustedes, perderle el miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un sustituto del ser humano, ni de la inteligencia humana, ni de nuestro desarrollo del cerebro, ni de lo cognitivo. O sea, la inteligencia artificial, como lo hablábamos fuera de pantalla, por cierto, las conversaciones han estado muy buenas entre cada corte, es como el Internet, una herramienta para optimizar nuestro uso del tiempo, no para sustituir nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, mientras todos tengamos las reglas del juego claras, estamos bien. Por ejemplo, el tema del prompt, que ustedes saben que es la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial para que ella te produzca la información que tú le estás pidiendo, sabiendo que la inteligencia artificial, en su gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Es un filtro de lo que tú te consigues en Internet. O sea, ella lo que hace es filtrar y entregarte en bandeja de plata. Pero si tú no escribes un prompt adecuado, es decir, que si tú no manejas la información al principio, o sea, si tú no aprendiste el tema, independientemente de lo que tú pidas, tú no sabes si ella te está entregando lo que tú necesitas. Claro, no debería ser la única fuente a consultar, además. Además. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que estudiar cierto tema. A ella le tocó un tema y ella lo utiliza con el tema de la ficha, que me parece maravilloso, lo voy a poner de ejemplo a partir de ahora. Pero además de eso, cuando ya tú estudias, cuando ya tú adquieres ese conocimiento, cuando ya lo tienes contigo, tú necesitas entregarlo en un formato de trabajo. Dependiendo del profesor, te puede pedir un mapa mental, te puede pedir un cuadro sinóptico, te puede pedir un resumen, te puede pedir unas fichas. Tú te puedes ayudar con la inteligencia artificial para que ella justamente te ayude a armar ese conocimiento que ya tú tienes para presentarlo. Eso a ti te permite liberar tiempo y ese tiempo tú lo inviertes en otras actividades o en tu mismo conocimiento, en tu mismo aprendizaje. O sea, se nos dijo a nosotros en la Universidad Audiovisual de Venezuela, que estoy dando clases además de la UNEARTE, nos indicaron, o sea, nos dijeron que le perdiéramos el miedo a la inteligencia artificial, porque yo le tenía miedo, no creen. Uno decía, bueno, ¿y ahora uno cómo sabe que los estudiantes? Porque ese tiempo que nos ayuda, o sea, esa optimización del tiempo, nos ayuda a compartir más con ustedes, a conocernos más con ustedes, y más luego de la pandemia. Claro. No sé si ustedes se acuerdan de la pandemia, pero la pandemia lo cambió todo. Claro. Tantos años uno, o sea, guardado en casa por necesidad, luego cuando uno vuelve al mundo real, o sea, la concepción del tiempo vuelve a ser distinta. La unificación entre nosotros, el compartir entre nosotros, el entender, el lenguaje. Pero fíjate, Gypsy, él tiene una inquietud y es muy válida, yo también me lo pregunto. La ministra Gabriela Jiménez Ramírez, siempre dice, la inteligencia artificial la creamos nosotros y nosotros le podemos poner un freno, pero tú tienes una inquietud. ¿Quién nutre a esa inteligencia artificial? Como tal, tengo mis problemas con la inteligencia artificial, pero vamos a dejarlos de lado por ahora porque son muchos. Y te voy a preguntar, tú como profesora, tipo, ¿cómo la usas en tu día a día, en tus clases, en tu material que preparas? Lo utilizo como se los estaba explicando, para que me ayude a ponerle formato a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo voy a dar una clase de fundamentos del guión, que es una de las materias que yo doy. Yo tengo ya toda la información, la tengo en la computadora, que yo le voy a proporcionar a mis estudiantes. Nosotros manejamos un aula virtual. Yo le pido a la inteligencia artificial, a partir de sus diversas herramientas que tiene, mira, ármame con esto unas láminas para exponer. Y ella viene y me lo hace. Y entonces tú vienes y bueno, le das forma a eso, a lo mejor le cambias el tipo de letra, a lo mejor le cambias el color a la ficha.
y ya, y luego vengo y la monto en el aula virtual. Ahí me ahorré un montón de tiempo. Con ese tiempo, ¿qué hago? Sigo aprendiendo, me comunico con los estudiantes, me conecto con ellos a través de grupos de Telegram, etcétera, para que ellos me consulten sus dudas. O sea, uno aprovecha ese tiempo que tú estás liberando en cosas que ya son como muy técnicas. Lo que decíamos, lo de la carpintería, cosas básicas. Cosas básicas de carpintería. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente usamos la inteligencia artificial como única fuente y no comprobamos con otras fuentes si lo que ella eligió, vamos a pasar pena. Vamos a pasar pena y nos vamos a equivocar. Entonces, probemos preguntándole, por ejemplo, yo he probado preguntándole sobre el programa y se equivoca. Se equivoca porque no maneja toda la información. Entonces, tú lo puedes tomar como una información primaria, entonces también para las tareas, pero tienes que comprobar con otras fuentes, preguntarle a especialistas, buscar en libros de papel y preguntar en otras fuentes. Entonces, en resumen... Es que ella, disculpa que te interrumpa, ella no te va a ti a enseñar. No. O sea, tú la vas a utilizar a ella. Sí. Claro, que sea una herramienta, no que ella te utilice a ti. Exactamente. De modo que quedamos entonces nosotros en el programa llenos de inquietudes, llenos de preguntas, y tenemos que saber que son las grandes corporaciones las que son las dueñas de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Que nos están llenando todas nuestras plataformas de propuestas. ¿Quién está detrás de esa inteligencia artificial? Son preguntas que nos tenemos que hacer para saber elegir ese programa o ese otro programa, esa información o esa otra información. Entonces, lo que les recomendamos es lo que hemos estado hablando en otros programas. Vamos a desacelerar un poco, vamos a darnos tiempo de venir a librerías tan hermosas como esta, como la librería Cálatos en Los Chorros. Vamos a darnos tiempo de podernos tomar de las manos, podernos tocar, poder sentir que somos seres humanos que nos sentimos y que tenemos que tener tiempo para leer, para subrayar, para hacernos preguntas y para no hacer nada, porque también el tiempo de no hacer nada es un tiempo al que tenemos derecho. Mirar las nubes, darle forma a las nubes, tomar fotos, sentir que estamos respirando, eso también lo necesitamos y quizás también sea un uso maravilloso cuando usamos la inteligencia artificial como una herramienta. Así que los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Creo que nos vamos a tener que volver a reunir este mismo grupo para seguir hablando de otros temas en otro programa. Pura imaginación, creo yo. Pura imaginación, no huele a chocolate. Una historia de amor, pura imaginación. ¿Y tú tienes un libro ahí de qué color? Verde. Verde. ¿Y qué hay verde? ¿Qué es verde? ¿La grama? ¿Los árboles? En la siguiente actividad le leo estos libros. Está muy bien, excelente. Si quieres puedes leer. A ver, yo te digo para que la gente vea que... Mira, Javier, tú aprendiste a leer. Yo quiero que tú leas algo aquí que a mí me encantó, como tú dijiste. Esto, quiero que leas esta parte, que es la que a mí más me gustó de todo. Ayúdalo, Javier, para sostenerlo. Miren qué bello lo que escribió, miren. ¿Qué dice? ¿Te ayudo? A ver, mira, acá dice, soy un niño. Soy muy juguetón. Siempre juego porque me gusta. Es mucho para mí. Mira, tenemos que hacer una pausa para pasar a la próxima actividad, ¿les parece? ¿Sí? Okay. 3 actividades, se nos pasa rápido, ¿verdad? Y en la próxima, ¿qué habrá? No sé. Vamos a ver. En vez de ser imponente ahí. En vez de tener un rey, tienes un presidente. Un presidente con los ministros, con los viceministros. Tú mismo que tiene votos. Ajá. Y elige la mayoría, ¿verdad? Elige quién será, pues. Exactamente. Y eso es gracias a Simón Bolívar. Por eso leer el discurso de Angostura es muy importante. ¿Puedo? Sí, puedes. Pero es ¿Qué cosa? Como que raro para ella. ¿Ves? ¿Qué cosa? El súbdito de No, súbdito. rey. Imagínate. Y que mira. A la lectura, le dio a la lectura, se prendió todo el cerebro. ¿Ah? ¿Y qué piensas tú de eso, de lo de las arañas? ¿De dónde habrán aprendido eso las arañas y los animales? Es una cosa sin respuesta, no sé. Sí. Es muy inquietante saberlo, pero creo que la pregunta no es de dónde lo aprendieron, sino
porque pareciera que ellos no hubieran nacido con eso. Pero me parece que la pregunta sería ¿de dónde salió la vida? Porque creo que si descifráramos eso, sabríamos cómo fue que aprendieron todo y cómo es que los animales saben tanto. Claro, y eso hasta ahora, mira que le han dado y no se sabe. O sea que pudiera haber un paralelismo con este libro de Benjamin Button. Sí. Recomendamos sobre los temas de hoy la entrevista reciente a Gabriela Jiménez Ramírez en la librería Mediática. La librería Mediática en BTV, 20 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Avasallante, los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro, que es esencial, y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Que la librería Mediática ha cumplido nada más que 20 años y, como dice el tango, 20 años no son nada. Felicidades a la librería Mediática, fuente de luz y de conocimiento de la patria.